Vamos a continuar con la serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Y creo que la mayor necesidad de nosotros es el Evangelio, y más cuando el Evangelio nos habla del amor más grande, que es el amor de Cristo, pero también un amor que debe ser expresado en nuestras vidas. Hemos estado estudiando ya muchas semanas atrás ese maravilloso pasaje de la primera carta a los Corintios capítulo 13 sobre el amor. Y creo que todos hemos venido aprendiendo mucho por la gracia de Dios. Yo soy el que más he estado aprendiendo en estas enseñanzas. Vamos a continuar con esa verdad preciosa que Dios nos está enseñando. Leamos nuestro pasaje, el cual estamos estudiando, y veamos lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Primera a los Corintios 13, versículos 4 al 7, nueva traducción viviente. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Yo creo que ya nos lo sabemos de memoria en esta traducción. Y ya la palabra de Dios entonces nos ha hablado de que el amor es paciente y bondadoso, que el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, que no exige que las cosas se hagan a su manera, que no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas, que no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Ahora, hace 8 días veíamos que el amor no se da por vencido, como veíamos que el amor sostiene todo. Así que hoy vamos a ver la frase que allí dice: el amor jamás pierde la fe. Una expresión impresionante. Sin embargo, le he puesto como título a esta enseñanza: el amor confía todo. Alex, pero ¿por qué le estás cambiando siempre las palabras y las frases? Bueno, el asunto aquí es que estamos ante una de las palabras más grandes de toda la Biblia. Una de las más grandes, y es fe, confianza, creer. La palabra que aquí se utiliza para decir que el amor confía todo, como le he puesto como título, o el amor tiene fe, o más como se conoce en la traducción popular, Reina Valera, el amor todo lo cree. Pero el problema grande que tenemos es que el idioma en el que fue escrita la Biblia no fue el español, y muchas veces, aunque el español es un idioma muy rico, pero se puede quedar corto frente a estas verdades. Y aquí es donde a veces hemos escuchado enseñanzas que toman literal lo que dice traducción Reina Valera sin entender realmente lo que está diciendo el idioma original. Entonces, como el amor lo cree todo, entonces tenemos que volvernos crédulos, y todo lo que nos digan nos lo tenemos que pasar entero sin cuestionar nada, porque es que el amor lo cree todo. Vuelvo y pongo este ejemplo, perdón por poner esta clase de ejemplos, pero es que es los que utilizan para predicar este tipo de pasajes que están más sacados de contexto que cualquier otra cosa. Entonces es la mujer que tiene que creerle todo al marido, que él haga y deshaga, porque el amor lo cree todo. No es lo que está enseñando la palabra de Dios. Literalmente la palabra que se utiliza allí en el idioma original sí se puede traducir como que el amor lo cree todo, o que el amor tiene fe en todo. Creo que eso suena muy diferente. El amor tiene fe en todo, es diferente a ser crédulo y creerlo todo, porque no es lo que realmente dice la palabra de Dios. Nuevamente, la palabra allí en el idioma original sí es la que se traduce como fe o como confianza. Es más, se puede traducir hasta como una persona que es fidedigna, es una persona digna de confianza. Eso empieza a cambiar el panorama, ¿cierto? Bueno, pero la pregunta aquí es, ¿qué significa entonces realmente esa palabra en este contexto? ¿Cómo podemos entender que el amor lo cree todo, o que el amor tiene fe en todo momento, es capaz de creerlo todo, confiar en todo? ¿Por qué el amor confía todo? Me parece que quizá la mejor traducción en el español podría ser: el amor confía todo, que suena muy diferente. Y hay allí una verdad muy amplia, pero creo que si vamos a través de 3 pasos podemos comprender lo que realmente significa que el amor confía todo a la luz de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Entonces, por eso les decía, es una de las palabras más grandes de la Biblia, porque es aún la palabra que se usa para recibir por gracia la salvación. Es a través de la fe en Cristo Jesús que recibimos el regalo de la salvación, no por lo que tú y yo hacemos, pero es también la palabra que dice aquí: el amor tiene esa clase de fe y muestra el verdadero amor al confiar todo. ¿Pero a qué se refiere entonces la palabra?
Veámoslo a través de 3 puntos y el primero que quiero que veamos es que el amor confía todo porque el amor vive confiando en el prójimo y voy a empezar con el punto más difícil. ¿Cómo así que el amor vive confiando en el prójimo? Alex, ¿no nos acabas de decir que no debemos de ser crédulos? Mis hermanos, aquí es donde viene para mí la parte más fuerte de esta enseñanza, porque reconozco, este es el punto más fuerte. ¿Cómo así que me vas a hablar que yo debo confiar en las personas? ¿Acaso la palabra de Dios no dice maldito el hombre que confía en el hombre? Versículos sacados de contexto. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que cuando se ama de verdad, sí se puede y debemos confiar en el prójimo. ¿Pero de qué manera? No siendo crédulos, pero tampoco suspicaces. Que tristemente a veces son los dos extremos en los que normalmente estamos yendo. El crédulo nuevamente es el que cree todo, el que no cuestiona nada, el que ya sabes como somos hijos de Dios y aquí todos somos hijos de Dios, entonces no tenemos cuidado como lo veíamos en la enseñanza del miércoles, que en la congregación local hay trigo y hay cizaña, hay lobos y hay ovejas y que debemos ser conscientes que no todos los que llaman a Jesús Señor, Señor realmente son hijos de Dios, son cristianos y van a entrar en el reino de los cielos. Pero el problema es que muchas veces, quizá porque hemos tenido malas experiencias, nos volvemos suspicaces y desconfiamos de Raimundo y todo el mundo, como decimos en nuestro contexto. Y entonces no creemos que no hay cristianos verdaderos. El problema es que si somos honestos, si somos sinceros, por más creyentes que seamos, todos somos seres humanos que fallamos, como lo veíamos hace un momento en el Salmo. Y claro, si nosotros nos vamos a poner a buscar personas perfectas, pues no vamos a encontrar a ninguno, empezando por nosotros mismos. El problema es que muchas veces, y sucede en la iglesia, hasta de las personas que decimos que tenemos a Dios y que amamos, que siempre venimos a veces hasta delante de las personas con suspicacia. No sé si a alguien le ha pasado, que es el típico de ves a una persona y con solo verla, no sé, es que como que yo siento que esa persona como que es rara, como que, ¿sí o no? A mí me pasó, voy a contar una experiencia en el colegio. Tuve que cambiar de colegio en cierta circunstancia y la persona que más mal me cayó de entrada, el suspicaz, es que se ve como maluco, es que se ve como... terminó siendo mi mejor amigo. Es decir, le suele suceder a uno, ¿no? Porque esa es la suspicacia, es sospechar de todo el mundo, es pensar mal de entrada sin siquiera conocer a la persona. Y aquí quiero decirlo, si yo llego, aún dentro de la iglesia pasa, si yo llego de entrada a relacionarme con las personas de esa manera, ¿cuándo voy a mostrar amor? Porque es pensando que todo el mundo me va a hacer daño, que todo el mundo me va a hacer mal. Voy a poner este ejemplo, ahí es donde venimos. No es el centro, porque recordemos que el contexto de todo esto está dicho en la iglesia, pero es como lo que digo, la mujer que cree que toda mujer que se le acerca al marido para saludarla, hasta la cajera del supermercado, ya está buscando es quitarle al marido. Sí, esa es la suspicacia, que es que no, es que todas me lo van a quitar, nadie se lo puede arrimar. ¿Sí? Ahora, claro que también hay que reconocer, porque si el hombre es el que se acuesta con todas. Pero recordemos que esto está siendo dicho en el contexto de iglesia y muchas veces pasa en la iglesia. Nuevamente, tristemente quizá por haber vivido experiencias complejas, difíciles, malas experiencias con personas que no son cristianas o a veces con cristianos que fallan, al igual que nosotros, nos volvemos suspicaces. Y aquí quiero decir que lo triste es que cuando somos suspicaces, y vivimos desconfiando de todo el mundo y llegamos siempre, como decimos, con esa barrera, es que todos me van a hacer daño, como la víctima, mis hermanos, nunca vamos a poder mostrar amor. Entonces, lo primero que la palabra de Dios nos enseña es que en la congregación, como cristianos, como hijos de Dios, entre hermanos, somos llamados a confiar en el prójimo, no a ser crédulos tampoco. Quiero aclarar eso, no es que todo el que dice ser cristiano llegó a la congregación, es que yo soy cristiano y esto, lo uno y lo otro, y entonces ya sí, adelante, bien pueda, siga y predique, métase a mi casa. No estoy diciendo de eso, pero sí poder mostrar amor, que como hemos venido viendo, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, y muchas veces somos eso y hasta más con personas que acabamos de conocer, con personas que acaban de llegar a la congregación. Pero ¿saben qué nos enseña la palabra de Dios? Aunque todos somos pecadores y tenemos fallas, pero también somos hermanos en Cristo, si es que hemos creído en Cristo, y mis hermanos, podemos confiar unos en otros
Y lo que decía ahora, pero es que, Alex, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno, quiero empezar este primer punto en la palabra yendo a precisamente a ese pasaje. Aclaremos eso. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre? Vayamos allí, Jeremías 17:5. Esto dice el Señor. Dios mismo dio esta palabra por medio del profeta Jeremías. Malditos, interesante esta traducción que es muy correcta. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero detengámonos un momento. ¿Cuál es el contexto de estas palabras? Allí está la segunda parte del versículo. ¿Cuántas veces nos dicen maldito el hombre que confía en el hombre, pero no dicen el resto del versículo? Que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Aquí no es que Dios esté diciendo que es que tú no puedes confiar en ninguna persona, que es que tú tienes que vivir siempre desconfiando de Raimundo y todo el mundo. Lo que aquí la palabra de Dios está diciendo es maldito aquel que deja de poner su confianza en Dios por colocar la confianza en un hombre. Eso ya es muy diferente. Maldito aquel que cree que una denominación lo va a salvar. Maldito todo aquel que cree que él mismo se va a salvar, porque en fuerzas humanas nadie puede hacer esto. La Biblia es clara, esto es imposible para el hombre. Maldito aquel que cree que su sabiduría, su inteligencia, que son sus habilidades, que lo que han hecho que él esté quizá en una posición de honor y privilegio, porque el hombre debe reconocer que si algo tiene solo por la gracia de Dios. Y en este contexto el problema era este. El pueblo de Israel estaba dejando de confiar en Dios porque estaban viviendo circunstancias difíciles, estaban siendo atacados por los babilonios, de hecho habían sido exiliados a Babilonia y estaban dejando de confiar en Dios por poner su confianza en los esfuerzos humanos, en un ejército humano, en una nación vecina que iba a venir a rescatarlos y se habían alejado de Dios, quien era el único que los podía rescatar. Ese es el contexto de maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito aquel que cree, en otras palabras, está bajo maldición. Aquel que cree que lo va a ayudar a salir adelante y avanzar son sus propias fuerzas, cuando el único que nos puede ayudar aún en esta vida es solo Dios. Que si hoy tengo sabiduría e inteligencia es solo por la gracia de Dios y que en algún momento podría perder esas cosas. Ese es el contexto de esto. Pero no es que nunca tengas confianza con otra persona. No es que nunca puedas delegarle una función a otra persona confiando una situación en otra persona. Ese no es el contexto de este pasaje. Porque, mis hermanos, de hecho, ya habíamos visto esta enseñanza en lo que estamos viendo en los miércoles en Filipenses. Recordemos que Hechos capítulo 16 está estrechamente conectado con la iglesia de Filipos. Recordemos esto que ya vimos un poco en Hechos 16:15. Ella, ¿a quién se está refiriendo? A Lidia, la primera convertida en Macedonia, en Europa, particularmente en Filipos, y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Recordamos ese pasaje que estudiamos hace poco en la enseñanza de los miércoles. ¿Y saben qué dijo Lidia? Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Aunque quiero aclarar aquí que cuando dicen, si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, el idioma original no dice si soy una verdadera creyente en el Señor. Literalmente el idioma original dice, si ustedes reconocen que yo soy digna de confianza. Podemos ver lo que está diciendo esta mujer es interesante. Y alguien podría pensar, ay, Pablo que se va a ir a meter allá a la casa de esa mujer. ¿Quién sabe qué será lo que está buscando esa mujer con el apóstol Pablo? ¿Sí o no? El suspicaz, el que ve mal en todo. Sin embargo, ella insistió porque lo que ella dice es, yo quiero servirlos. Yo quiero hacer algo por ustedes. Yo quiero que ustedes se queden en mi casa. Y las intenciones de ella no eran malas en ninguna manera. Y aquí quiero decir, ¿saben qué? Hay gente que es tan retorcida que hasta de este pasaje han sacado, y hasta hay libros de esto, que Pablo y Lidia tenían, como decimos en nuestro contexto, su cuento. Pero eso no es lo que está enseñando la palabra de Dios, todo lo contrario. Una mujer que conoció de Dios, de Cristo, de su palabra, de su verdad, dijo, quiero que entren a mi casa y quiero servirlos porque realmente yo quiero entregarme a ustedes. Pero no estaba hablando del aspecto sexual, que es lo que muchos piensan, sino sirviéndoles. Y allí está esa palabra que dice, el amor lo cree todo o confía todo. Y les insistió, y ¿qué hicieron ellos? Se hospedaron en la casa de Lidia. Pero más bien la tradición más fidedigna nos dice que en la casa de Lidia era donde se reunía la iglesia y posiblemente se reunió por muchos años, quizá a lo mejor hasta por siglos. Porque eso es lo que hace el amor. El amor no es suspicaz. El amor no viene desconfiando de todo el mundo, mucho menos cuando estamos frente a personas que han sido transformadas y cambiadas por Dios mismo.
Ahora que seguramente Lidia era una mujer que tenía fallas, errores y defectos como todo ser humano, pero era una mujer cristiana que decía, si ustedes reconocen que soy una mujer de fiar, mejor es lo que se podría decir aquí. Precisamente, ¿qué le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículos 2 y 13? Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Pablo empieza este discurso aquí diciendo, pero Dios es el que ha hecho esto por mí. Él me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra, pero ¿qué dice? Él me consideró ¿qué? Digno de confianza. Dios mismo, Cristo mismo considerando digno de confianza a un ser humano, sí. No es que esté diciendo Pablo es el que los va a salvar, no, Cristo es el que los va a salvar, pero hay una tarea que los hombres deben hacer, como es predicar. ¿Qué hace Dios? Confía esa tarea a personas. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, empezando lo que dice aquí el versículo 13, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Y vamos a ser honestos. Tratemos de imaginarnos una historia que es bíblica, literal, está en la palabra de Dios. Para los que son lectores de la palabra y que han leído el libro de Hechos, ¿no es cierto que cuando el apóstol Pablo fue transformado por Cristo, inmediatamente empezó a predicar? Y muchos saben, ¿qué sucedió con los cristianos cuando volvieron a Pablo predicando? Terror. El que mataba a cristianos, el que perseguía a cristianos ahora predicando. ¿Qué tuvo que hacer Bernabé? Decirles, no, 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 vengan. Ahora, pongámonos en esa situación, imaginémonos que hay un terrorista por ahí que anda buscando cristianos para matarlos. Y Alex les dice, dentro de 8 días, ese es el que va a venir a predicar. Lo más seguro es que no viene nadie a la enseñanza. ¿Sí o no? ¿Qué tuvo que hacer Bernabé? No, 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 es que Dios hizo una obra en la vida de esa persona. Y Pablo dice, si a eso vamos, yo sería al menos digno de confianza para llevar a cabo esta tarea. Sin embargo, por la gracia de Dios, por el poder y la fuerza de Dios y lo que Él hizo por mí, ahora Él me considera digno de confianza. Mis hermanos, es verdad, desconfiemos de todo el mundo allá afuera. Ahí sí toca ser suspicaces. Pero mis hermanos, si Dios ha hecho una obra en nuestras vidas, si es genuina, si somos realmente hijos de Dios, mis hermanos, los hijos de Dios no están viviendo pensando en cómo hacer el mal y cómo hacerle daño a los demás. Eso lo hacen los que no son hijos de Dios. Ahora, que cometemos errores y fallamos, sí, pero para eso también está la iglesia, para ayudarnos, para orar, para levantarnos. Pero sí podemos ver, por eso el amor verdadero confía todo y es capaz de confiar en su prójimo. Es capaz de confiar en que Dios ha hecho una obra en la vida de esa persona y que esa persona es diferente, aunque no sea perfecta. Es más, el apóstol Pablo le dice esto también a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Tengo que aclarar que aunque aquí en el idioma original no es exactamente la misma palabra, pero es un sinónimo de fiabilidad, de confiabilidad. Hay personas que han confirmado que esta es la verdad de Dios. Ahora enseña estas verdades ¿a quién? A otras personas que dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. La pregunta aquí sería, ¿qué más grande, qué encargo más grande para confiarle a un ser humano que predicar la verdad de Dios? Ahora, es cierto, muchos no lo hacen correctamente. Muchos lo que hacen es tomar la palabra de Dios y convertirla en un negocio y la palabra de Dios advierte eso 1 y 1000 veces. Pero también debemos reconocer, que es donde viene el asunto, que también por la gracia de Dios hay hombres dignos de confianza que predican la verdad de Dios de la manera correcta. Y Pablo le dice a Timoteo, un joven que aunque era joven, pero era digno de confianza, que predicaba la verdad de la palabra de Dios sin añadiduras y le dice, pero también tú, Timoteo, busca personas, busca hombres dignos de confianza, busca personas confiables para encargarles esta labor tan grande. Entonces podemos ver, mis hermanos, aún la palabra de Dios nos dice, hay personas en las que podemos confiar. Y la mejor manera de hacerlo es en amor, en amor. Precisamente Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, versículo 12, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Así que aquí la palabra de Dios nos dice algo muy interesante. ¿Qué tiene que ver este versículo? Demasiado. Ni siquiera Pablo era perfecto. Tengamos claro eso. No es que estemos diciendo que aquí hay personas perfectas, que nunca fallan, que nunca cometen errores y que eso es lo que nos hace dignos de confianza. No. Es el amor de entender que aquí hay personas redimidas por Dios, salvas por la obra de Jesucristo.
Y ni siquiera Pablo era perfecto. Y ninguno de nosotros es perfecto. Pero como dice Pablo, ni siquiera yo he logrado esa perfección, pero hay una gran realidad. Los hijos de Dios, aunque ninguno es perfecto en esta tierra, el anhelo, deseo en sus corazones es, a pesar de sus imperfecciones, fallas y errores, seguir caminando en pos de esa perfección para la cual nos ha llamado nuestro Dios. De algo estoy seguro, primero, yo no soy perfecto, ni ninguno de ustedes son perfectos, pero de algo estoy seguro, si todos los que están aquí reunidos conmigo, todos los que pudieran llegar a escuchar esta enseñanza, son hijos de Dios, somos hijos de Dios, mis hermanos, estamos caminando por la gracia de Dios, en el poder de Dios, hacia la perfección, sin importar lo que haya pasado el día de ayer, sin importar nuestro pasado, como le sucedió al apóstol Pablo. Así que es solamente el amor de Cristo y el Evangelio y la verdad de Dios que nos puede llevar, en primer lugar, a una confianza en el prójimo. Pero aquí es donde viene el equilibrio maravilloso de esta verdad. En segundo lugar, porque no solamente es confiando en el prójimo, sino en segundo lugar, confiando al prójimo. Últimamente estamos utilizando frases que suenan muy parecido, pero no es lo mismo. El amor confía todo porque el amor vive confiando al prójimo. Es decir, lo venimos diciendo en este primer punto, porque es que podemos confiar unos en otros. Lo que digo, no estar pensando a toda hora que es que me va a hacer mal, me va a hacer daño, me va a defraudar. ¿Por qué es que podemos hacer eso? Porque el que ama de verdad, porque conoce el amor de Dios y porque ha experimentado la obra de Cristo, no solamente confía en los hermanos, en sus hermanos en Cristo Jesús, porque Dios ha hecho una obra en ellos, sino porque sabe que Dios es el que está haciendo hasta el día de hoy y seguirá haciendo la obra en ellos. Una vez más, ¿quién aquí podría ser tan orgulloso y decir que ya es perfecto? Ninguno, empezando por mí, ¿cierto? Pero como dice en un lugar la palabra y en un momento lo vamos a enfatizar, pues de hecho quiero que de una vez vayamos allá, como dice Pablo en Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Si yo estoy seguro de eso, si yo sé que ustedes son personas salvas por la obra de Cristo, sé que no son perfectos, pero la pregunta es, ¿en quién está la confianza y la seguridad? Que el que empezó en ustedes, en nosotros la obra, la va a terminar, la va a concluir. Por eso el amor verdadero sabe que esa persona todavía no es perfecta, pero Dios ha hecho una obra en esa persona. ¿Saben qué hace el que ama de verdad? Más que confiar en la otra persona, aunque ya vimos a la luz de la palabra de Dios que podemos hacerlo, él confía en amor en que Dios va a seguir perfeccionando a esa persona. Este pasaje es hermoso, hay tanta profundidad aquí. Claro que ya lo profundizamos un poco en el estudio de los miércoles, pero pensemos en estas cosas, en estas verdades, en estas palabras. Y estoy seguro, dice Pablo, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué? La continuará. Ninguno de nosotros es obra terminada. Ninguno de nosotros. Ni siquiera Pablo, en el momento en el que escribe Filipenses, que ya ha vivido mucho, está en la cárcel, próximo a morir, ya era obra terminada. De ahí donde tristemente muchos cristianos se confunden o nos confundimos. Nunca vas a encontrar a un solo cristiano que ya sea una obra concluida. Todos nos hace falta todavía. Diferente es que estamos en un proceso. Esa es la pregunta real que debemos hacernos. ¿Ha iniciado Dios una obra en nosotros? ¿Estamos en un proceso? Ninguno es perfecto, ninguno. Y la palabra de Dios dice que Dios empezó una obra en nosotros. Y Pablo dice, mi seguridad y confianza. Pablo no dice, es que yo estoy seguro en ustedes. Mi seguridad y mi confianza es que Dios empezó una obra en ustedes. ¿Quién la va a terminar? Él. Ninguno de ustedes es perfecto, yo no soy perfecto. ¿Por qué podemos confiar? Porque no solamente confiamos unos para con otros ciegamente, no, sino que más que todo confiamos. Y ahí es donde esto nos permite expresar amor verdadero. Confiamos en que, aunque somos imperfectos y todavía falta mucho para ser perfeccionado en nosotros, hay uno que empezó la obra en nosotros y Él la va a concluir. Entonces, cuando yo entiendo eso, voy a poder confiar. Porque no solamente estoy confiando en el hermano, estoy confiando en aquel que entregó su vida en una cruz por mi hermano y por mí también. Por aquel que empezó una obra en ese hermano y la empezó en mí, y lo que Dios comienza, Él lo termina. Y si Dios ha empezado esa obra en nosotros, Él la va a concluir. ¿Cuándo va a quedar completamente terminada?
Yo sé que con esta es una de las cosas con las que luchamos los cristianos. ¿Quién no quisiera ya ver en su vida la obra terminada? Yo soy el primero, yo quisiera ya ser perfecto, mis hermanos. Yo quisiera ya no cometer errores ni fallar de ninguna manera. Pero ¿saben cuándo va a quedar completamente terminada? El día que Cristo Jesús vuelva. Allá es donde nos veremos perfectos. Pero si yo sé que Dios comenzó una obra en ti, a pesar de tus errores y fallas, confío en ti, porque no solamente confío en ti, sino que te confío a la obra de Cristo que Él empezó y que Él la va a terminar, a la obra de Dios que está ocurriendo en tu vida. Y esto es lo que me va a llevar a no ser suspicaz, a no estar pensando mal de todo el mundo, sino a entregarme, a amar, a no estar viendo simplemente todos los errores y fallas, sino aún ver lo bueno. Ese es el problema, muchas veces nos pegamos de lo malo, pero preguntémonos, ¿pero hay algo bueno en la vida del hermano? Vamos a decirlo de esta manera. Vamos a decirlo de esta manera. Es una frase que me gusta, no es mía, pero me encanta. Una vez más quiero expresar esta frase y yo sé que es muy honesta, es muy sincera para cada uno de nosotros. Estoy seguro que todos los que están aquí conmigo, desde el más pequeño hasta el más grande, ninguno de nosotros está conforme con lo que Dios ha hecho en nosotros, porque ni Dios lo está. Es decir, yo sé que todos hasta el día de hoy, es más, cuando eres cristiano, más que nunca, vemos nuestros errores y nuestras fallas. Hasta a veces ese tipo de circunstancias nos hacen preguntar, ¿será que sí soy cristiano? Porque es que mira cuántas veces fallo, cuántos errores cometo. Bueno, esa es la vida del cristiano, darse cuenta de todos sus errores y sus fallas. Pero de algo estoy seguro, aunque todavía no somos obra terminada y quisiéramos ya ser perfectos y sabemos que hay mucho en nuestras vidas que debe ser transformado y cambiado todavía, pero a la vez de algo estoy seguro, si hemos creído en Cristo y Dios ha empezado una obra en nosotros, como es la frase que les decía, que en este momento la voy a pronunciar, está bien que no somos aún lo que queremos ser, pero si estamos en Cristo, no somos lo que solíamos ser. Esa es la diferencia. Seguro que hay muchas cosas que Dios ha quitado ya de nuestra vida. Seguro que hay muchos errores, fallas y hasta pecados que Dios ha arrancado de nuestra vida. Hay otras circunstancias con las que seguimos luchando. Bienvenidos a la vida cristiana. Y ninguno de nosotros es perfecto y como siempre lo he dicho, hay quienes a veces expresan eso, no sé por qué, pero ni Alex, obviamente, empezando por mí. Como siempre le digo, vente a vivir unos cuantos días con Alex y verás sus errores y sus fallas y muchas otras cosas más. Pero también podemos ver si en esa persona hay una obra de Cristo que comenzó, Él la va a concluir. Precisamente en Hebreos capítulo 6, versículo 9. ¿Por qué he traído este pasaje? Es interesante, lo voy a leer y luego les voy a dar el contexto de este pasaje muy fuerte. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen ¿con qué? Con la salvación. ¿Qué tiene que ver este versículo? He traído este versículo porque ¿saben que los primeros versículos del capítulo 6 de Hebreos son posiblemente los versículos más difíciles de toda la Biblia? Si has leído alguna vez Hebreos, ese es el lugar donde en Reina Valera dice que los que gustaron del don celestial, los que hicieron parte de recibir la palabra, dice que hasta gustaron las cosas venideras, tuvieron parte aún en el Espíritu, dice que es imposible renovarlos para el arrepentimiento. Y es uno de los pasajes más difíciles porque posiblemente es uno de los pasajes que dice o da a entender que la salvación sí se pierde. Sin embargo, la clave para mí está en el versículo 9, por eso lo he traído. Porque dice, queridos amigos, aunque hablamos de ese modo, aunque las palabras que les acabo de expresar, dice el autor de los Hebreos, parece que da a entender que ya no hay esperanza para una persona que se aleja, que se aparta, pues no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos, seguros, de que ustedes están destinados para cosas mejores. Lo que está haciendo el autor de los Hebreos es una reprensión o mejor una advertencia, diciendo, miren, y hasta está poniendo ejemplos de lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Miren cuántos salieron y cuántos quedaron postrados en el desierto. Pero lo que él está diciendo es, pero les estoy diciendo esto para advertirles, porque no creemos que esto se aplique a ustedes. Porque creemos que si ustedes están en Cristo, ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Entonces ahí es donde se revoca esa seguridad. Y dice, miren, es que esto puede pasar, pero creemos que eso no se aplica a ustedes, porque ustedes están en Cristo Jesús. Precisamente el autor de los Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 39, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los que, y ahí está, los fieles,
o los dignos de confianza, exactamente la misma palabra de la que Pablo habla en 1 Corintios 13, versículo 7. Somos los dignos de confianza o los fieles y nuestras almas serán ¿qué? Salvas. Entonces ahí es donde el autor a los Hebreos dice, es que les estoy diciendo esto, pero espera, no te vayas a confundir, no estoy acá hablando de la pérdida de la salvación. Lo que estoy diciendo es que ustedes no van a vivir esas verdades, o mejor, no van a vivir esa tragedia de apartarse de Dios. Nosotros no somos de los que retroceden, dice Reina Valera. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, aunque esta traducción es mejor. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Entonces, ¿por qué podemos confiar en nuestros hermanos? Porque más que confiar unos en otros, confiamos la obra que Dios está haciendo en nosotros. Confiamos en la obra que Él está haciendo en nosotros. Precisamente el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23, dice, Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto ¿qué? Su confianza. Ese es el asunto aquí. Podemos confiar los unos en los otros. Pensemos en este contexto. Pablo y Bernabé están nombrando líderes en las iglesias. Y aquí quiero decirlo. Cuando tú lees el libro de los Hechos te das cuenta que hubo lugares donde el apóstol Pablo junto a Bernabé o luego con Silas, Timoteo o Silvano y Timoteo estuvieron lugares donde ellos estuvieron. Muchas veces en lugares estuvieron hasta 6 meses, 1 año, año y medio. Hasta hubo lugares donde estuvieron 3 años. Pero hubo otros lugares donde solamente estuvieron 1 mes. Y allí tuvieron que nombrar líderes. Imagínate 1 mes y nombrar un líder de la iglesia. ¿Y yo cómo voy a confiar la iglesia aquí a 2, 3 hombres que hace apenas 1 mes conocí? Pues como dice aquí la palabra de Dios, con oración y ayuno encomendaron a los ancianos, a los líderes de la iglesia, al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Hay circunstancias donde sí podemos ver, hay que confiar, pero no solamente confiar en las personas, sino confiar en aquel que es capaz de cuidarnos, aquel en quien hemos puesto nuestra confianza. Y solamente cuando nuestra confianza y seguridad está en Dios, en Cristo, en aquel que nos ha salvado y que ha hecho una obra en nosotros, en nuestros hermanos, y la va a seguir haciendo, es cuando vamos a dejar atrás esa suspicacia. Es cuando vamos a dejar de pensar mal de todo mundo y nos vamos a arrojar a la confianza de Dios, al cuidado de Dios. Y solo ahí es cuando vamos a poder amar de verdad. Porque una vez más, si uno llega de entrada con recelo, con suspicacia, ¿quién puede amar a alguien? ¿Quién puede entregarse a otra persona de manera sana y correcta en el amor del Señor? Nadie. Es lo que pasa tristemente con muchas personas. Voy a poner este ejemplo, perdón que ponga estos ejemplos, pero es que son los que más ponen en este tipo de enseñanzas y es a veces a los que estamos acostumbrados. Es la persona, nuevamente, que le han hecho tanto mal y tanto daño que ya no cree en nadie, ya no confía en nadie. Pero mis hermanos, nuevamente, si hemos llegado a Cristo Jesús, ¿acaso Él no ha cambiado nuestras vidas? Entonces es esa persona que ya no quiere compartir con nadie, no quiere tener una relación con nadie. Bueno, en Cristo Jesús las cosas sí son diferentes. No perfectas, pero sí son diferentes. Porque si Dios ha hecho una obra en nosotros, mis hermanos, el que empezó la obra la va a concluir. Descansemos en Él, confiémonos a Él, arrojémonos a su cuidado. Y esto nos lleva a nuestro último punto, pero para mí uno de los más importantes. Y es que el amor confía todo porque el amor vive confiando lo propio. Confiando lo propio. Puedo confiar en mi prójimo, porque confío más que en mi prójimo en la obra que Dios ha hecho en mi prójimo. Pero hay un asunto aquí. Y es que muchas veces lo que nos priva de entregarnos y mostrar amor verdadero es también esa desconfianza que es que nos van a hacer mal, nos van a hacer daño. Bueno, mis hermanos, ¿quieren que les diga una cosa? Por más que vivamos prevenidos, por más que seamos suspicaces y veamos a todo mundo como malos, al final nos terminan haciendo daño igual. Más bien confiemos aún nuestra propia vida y todo lo que somos al cuidado de Dios. No significa nuevamente esto ser crédulos, hay que ser sabios, hay que ser prudentes. A veces muchos pecamos y en eso sí que me incluyo. Por ser crédulos, por ser acelerados, por tomar decisiones apresuradas, por no dar tiempo, esperar. Pero es muy diferente cuando uno hace eso porque lo está haciendo de una manera sana y prudente, que cuando es la persona que lo que digo, que es que hay que esperar porque es que desconfío de todo el mundo. No, hay que ser prudentes,
Muchas veces es necesario tomarnos tiempo en ciertas circunstancias para ciertas situaciones, pero no porque nuestro corazón esté siempre pensando lo malo, sino por la prudencia. Pero al final, no importa cuán prudentes o sabios seamos, al final nosotros siempre debemos descansar y confiar todo lo que somos, aún nuestras decisiones en esta vida, en que Dios está cuidando de nosotros. Precisamente la pregunta aquí es, ¿cómo no confiar el bienestar propio a Cristo si Él lo ha hecho todo por nosotros? Volvamos a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Pablo dice a los filipenses, y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Mis hermanos, no vamos a ser suspicaces y vamos a poder amar y entregarnos a otros cuando entendemos que no somos nosotros los que nos cuidamos a nosotros mismos. Es Dios quien cuida de mí. Es Dios quien me protege. Saben, cuando nosotros intentamos hacer las cosas porque es que yo tengo que ser muy cuidadoso, muy prudente, qué bien, pero a la final, no importa cuán cuidadosos o prudentes seamos, si no estamos realmente confiando y descansando en que hay uno que es el que nos va a cuidar, el que nos va a proteger, el que nos va a guardar, y aquí en este contexto lo está diciendo, aún en lo físico, mis hermanos, déjenme decirles que vamos a vivir ese entonces tropezándonos y chocándonos contra personas que sí son malintencionadas. Pero ¿cuál es la mejor manera de entregarnos sin esperar nada a cambio? ¿Cuál es la mejor manera de dar amor verdadero y no estar siempre pensando solo mal en las personas o viendo mal en las personas? Es también reconociendo que nuestra propia vida y todo lo que somos, tenemos y hacemos está en las manos de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Dios me ha cuidado, Dios me va a seguir cuidando, Dios los va a cuidar, los ha cuidado y los seguirá cuidando. Es Dios, arrojémonos a Él. Si esa situación realmente no conviene, digámosle, Señor, guíame, enséñame, ayúdame, muéstrame el camino correcto. Señor, si debo esperar, ayúdame a esperar. Señor, si debo avanzar, dame la fuerza, la dirección para avanzar, aún en lo económico, en lo físico, en lo material, en las cosas de esta vida. Coloquemos todo lo que somos en Él, porque si no, mis hermanos, vamos a vivir desconfiados toda la vida, pero no, que nuestra confianza esté puesta en aquel que es capaz de cuidarnos aún en esta tierra. Es más, en la segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículos 9 y 10, hay algo muy interesante. Veamos lo que el apóstol Pablo dice. De hecho, esperábamos morir. Pablo aquí está hablando de una situación, no sabemos exactamente cuál fue, porque él no la describe, no describe los detalles del lugar y de la situación, pero sí dice, estábamos en una situación donde lo único que teníamos como esperanza segura era ¿qué? La muerte. Impresionante, ¿no? Pero como resultado de esa situación en donde Dios permitió que Pablo y otros compañeros de Pablo estuvieran, dejamos de confiar en nosotros mismos, podemos ver. Y aprendimos, sí, Pablo también estaba aprendiendo, a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Muchas veces Dios va a permitir circunstancias en nuestra vida donde no vamos a ser capaces con nuestra sabiduría e inteligencia. Muchas veces Dios va a permitir circunstancias en nuestra vida donde no vamos a tener los medios para solucionar esa situación, donde quizá al contrario vemos que todo va de mal en peor. ¿Y saben qué dice Pablo? ¿Para qué Dios permite eso? Para que dejemos de confiar en nosotros mismos y empecemos a confiar en Dios. Para que para que mejor entendamos que no todo está en nuestras manos y gloria a Dios por eso, que todo está en manos de Él. Muchas veces vamos a ver circunstancias donde parece que todo se salió de nuestras manos. Gloria a Dios para que digamos y entendamos, es que no somos nosotros, es aquel a quien hemos encomendado nuestro cuidado. Y el versículo 10 dice, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y lo volverá a hacer de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. No está hablando tampoco de imprudencia, de insensatez, pero que cuando llegan esas circunstancias donde no podemos hacer nada, se salió de nuestras manos. Ya solo Dios. Ahí es donde está lo triste. Qué triste que tengamos que llegar a decir, ya solo Dios. No. Ojalá que aún cuando creamos que la situación está en nuestras manos, reconozcamos, no está en mis manos. Siempre ha estado en las manos de Dios y estará en las manos de Dios. Y si para que nos arrojemos al cuidado de Dios, Él tiene que sacar la situación aparentemente de nuestras manos, pues que la saque. Y que tengamos que decir, no puedo, no soy capaz con esto. Entonces Dios dice, bueno, qué bien, porque si te hubiera dejado así, estarías creyendo que fuiste tú. Pero no, es Él el que siempre ha cuidado de nosotros, lo seguirá haciendo, aún en lo económico, físico y material, cuanto más en lo espiritual. Por eso quiero que vayamos a Romanos 8,
22 y 23. El 23 lo vimos en el Salmo, pero he querido traer nuevamente este versículo. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará también todo lo demás? Y en este contexto está hablando de lo eterno, pero también incluye aún lo de esta vida. Lo que la palabra de Dios dice es, y aquí es donde viene para mí la parte más importante y crucial de esta enseñanza, si Dios estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo desde el cielo a la tierra a morir en una cruz, si Dios hizo lo más grande por nosotros, si Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo en una cruz por ti y por mí, ¿será que Él no nos va a cuidar hasta llevarnos a la eternidad? Si Dios ya envió a su Hijo a morir en una cruz a sufrir lo que tú y yo merecíamos, para que tú y yo recibamos el cielo, ¿será que Dios no nos va a dar el cielo? No nos lo ganamos por nuestras obras, por nuestras fuerzas. Pero a la vez también está en el contexto. Y si Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo en una cruz, ¿será que mientras estemos en esta tierra, Él no nos va a proveer las cosas que necesitamos para esta vida? Si Dios es capaz de entregar a su Hijo, que es lo más grande, claro, no para que centremos nuestra vida solo en lo material, en lo físico y económico, pero Él, que nos ha dado lo más grande, es capaz de cuidar también de nosotros hasta que lleguemos a la eternidad, tanto en lo físico, en lo material, mayor aún como en lo espiritual. Y solamente cuando uno entiende esta clase de verdad, que es el evangelio puro y verdadero, es que uno va a poder entregarse y mostrar amor sincero. Porque solo en este contexto es que el amor confía todo. El amor puede confiar en el prójimo porque dice, yo sé que él en sus fuerzas me falla, pero no solamente confío en él, lo confío a Dios, que Dios lo ayude, que Dios lo guarde, para que no falle. Porque al final, ¿saben por qué yo no he fallado? Porque Él me ha sostenido, pero aún en mis fallas, Él me ha levantado. Esa es la clase de amor que confía todo. Precisamente el versículo 33 dice, lo veíamos en el Salmo, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí, nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Qué triste cuando como cristianos nos vivimos acusando. Qué triste que muchas veces hasta como cristianos no mostramos amor, sino que lo que vivimos es acusando, criticando, señalando, condenando. Ahí es cuando nos olvidamos del amor más grande que Dios ha derramado sobre nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Pero si yo entiendo lo que Cristo ha hecho con este pecador, si yo sé que a pesar de mis errores y mis fallas nadie me puede acusar, ¿por qué entonces mejor no también tener esta actitud con mi prójimo, con mi hermano, y en lugar de vivir acusando, criticando, hasta siendo suspicaz, hasta sin conocer a las personas, ya pensando mal de las personas, ¿por qué no mejor mostrar el amor de Cristo? Que Él sí que podría pensar de nosotros mal y ser suspicaz, porque Él sí que sabe que nosotros fallamos. Sin embargo, ¿saben qué dice Él? Nadie nos puede acusar. Y ya lo vimos, si seguimos, nadie nos puede condenar. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Así que si Dios te ha puesto en una relación correcta con Él, a ti, mi hermano, mi hermana, si tú delante de Dios estás en una relación perfecta, pura, santa y sin mancha, porque yo tengo que verte con suspicacia, ¿por qué no mejor verte como Dios te ve? Santo, puro, perfecto y sin mancha. Confiar en ti, pero más que confiar en ti, confiar en la obra que Dios ha empezado en ti, confiar en la obra que Dios va a concluir en ti. Y si es que tengo mucho problema y estoy muy preocupado por lo mío, pues entonces confío también lo propio al cuidado de nuestro Dios. Y cuando eso se hace realidad en nuestras vidas, dejamos la suspicacia, dejamos esos pensamientos de que todo el mundo me va a hacer mal y podemos amar de verdad y entregarnos sin esperar nada a cambio. Porque el que nos da todo es Cristo. Por eso, ¿qué dice Juan capítulo 5, versículo 24? Aunque son las mismas palabras del Señor Jesucristo. Y con este versículo quiero terminar. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios y confían en Dios. Ahí está la palabra. Y creen y tienen fe. ¿Saben qué dice el Señor Jesucristo? Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen ¿qué? Vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Solo cuando tú y yo entendemos que este es el evangelio verdadero, que a pesar de nuestras fallas y errores, a pesar de nuestros pecados, ya no somos condenados, porque hemos creído en Cristo Jesús, el amor más grande que se entregó por esos pecadores. Es que a pesar de que tú y yo todavía seamos seres humanos pecadores que fallamos, vamos a tener esta clase de amor, el amor que confía todo.
El amor que no está mirando solo lo malo en el otro, que no está todo el tiempo cuestionando o que no está todo el tiempo dudando, siendo suspicaz con su hermano, sino al contrario, el amor que confía en aquellos en quienes Cristo ha hecho una obra. El amor que confía en Cristo, en quien va a seguir haciendo la obra en mi prójimo, en mi hermano, en mi amigo. El amor que confía en lo propio a aquel que es capaz de guardarnos y cuidarnos hasta la eternidad. Y solo con esa clase de amor que confía en Dios, que descansa en Dios y se ha arrojado por completo al amor de Dios, es que vamos a poder amarnos de verdad unos a otros. La manera en que quiero finalmente concluir es diciéndole, Señor, danos esta clase de amor si no lo tenemos. Que como iglesia, como hermanos en Cristo Jesús, no vivamos desconfiando, sino al contrario, confiando todo lo que somos y hacemos, no solamente nosotros, sino lo de nuestro hermano, nuestro prójimo, a tu obra, para que podamos descansar siempre, confiar en ti y mostrar el amor que tú nos has mostrado. Pidámosle esta clase de amor, que es el que más necesitamos. Pidamos esto al único que nos lo puede dar, a Dios nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, que no fue suspicaz para con nosotros, sino un amor que se entregó cuando estábamos tan lejos de ti. Un amor que no merecíamos. Obviamente un amor por gracia. Pero Padre, ya nos has dado este amor tan grande. Permítenos que este sea la clase de amor que mostremos a nuestro prójimo, a nuestro amigo, a nuestro semejante. Si quizás somos de las personas que vivimos siempre viendo a los demás como los enemigos, como los que nos van a hacer daño, mejor que entendamos que nosotros estábamos igualmente perdidos, viviendo solo en el pecado y la maldad, y muchas veces pensando que no le hacíamos daño a nadie, pero ofendiéndote a ti. Sin embargo, tú enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz por nosotros. Y hoy por tu gracia nos has dado la fe que viene el oír por tu palabra, para que hoy creamos en Cristo, en esta maravillosa gracia, en este amor tan grande. Pero Padre, que esta clase de amor no se quede solo en palabras, sino que nosotros también mostramos ese amor que confía. No solamente que confía en el hermano, en el prójimo, sino un amor que ha confiado y descansado en ti. En que tú has empezado una obra en nosotros y tú la vas a concluir. En que si la obra empezó por ti, la obra va a ser terminada por ti y solo por ti. Y que si quizá estamos preocupados, angustiados, afligidos o siendo suspicaces porque es que tememos que alguien venga a quitarnos lo propio, a arrebatarnos lo que quizá hemos ganado con tanta lucha y esfuerzo, que al contrario, todo esto también lo arrojemos a tu cuidado y que confiemos y descansemos, que es en ti, en quien estamos seguros, en tus manos. Como lo enseñó el Señor Jesucristo, y de esta manera concluimos, que podamos estar seguros que estamos en tus manos, en las manos tuyas, Padre, en las manos de Cristo, esas manos que fueron traspasadas por nuestros pecados, pero que son seguras para estar hoy guardados y cuidados en tus brazos. Padre, que esta sea la clase de amor que nos mostremos unos a otros como hermanos. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesucristo tomado Hijo. Amén y amén.